Hola. Bueno, vamos a esperar 10 segundinos a ver si entra alguno más. ¿Qué tal? ¿Todo por ahí bien? ¿Cómo lleváis la semana? Bueno, alguno de las que entráis ya veo que el tema de la ansiedad os va a venir estupendamente. Bueno, empezamos, que si no, que ya sabéis que si no luego Instagram se me pone nervioso y me corta el rollo. Vaya por Dios, ¿qué le pasa a la doña? Es que me dicen por aquí que hay alguien que lo necesita mucho. ¿Estrés? ¿Demasiada ansiedad o qué? ¿Por el virus o por qué? Bueno, me lo vas diciendo por ahí. Bueno, pues nada, muy buenas, como siempre, bienvenidos. Os recuerdo que podéis ver esto pues ahora en directo en Instagram, si no, lo tenéis en el canal Cancerberus de YouTube. Se agradece like y suscripción, incluso la campanina esa donde os avisa de cada vez que ponga un vídeo. Y si queréis poneros en contacto conmigo, pues tenéis el mail cancerberus1978@gmail.com, ¿vale? Bueno, hoy le dedicamos la charleta ¿a quién? A Isabel, ¿vale? Le dedicamos la charleta a Isabel, que está buscándose a sí misma y está muy interesada en conocerse a sí misma. Bueno, pues esperemos que, que esto le ayude a conocerse a sí misma un poco, ¿vale? Bueno, y aunque efectivamente el tema... Bueno, lo que os decía, ¿vale? Aunque efectivamente decíamos, o lo había publicitado como técnicas de reducción de la ansiedad, primero voy a hablar un poquitín de unas cosas que me quedaron el otro día pendientes sobre autoestima, ¿vale? Nada, simplemente el otro día habíamos hablado de la autoestima, que era, bueno, algunas técnicas, etcétera. Entonces, ahora os voy a dar 8 puntos generales sobre cómo mejorar la autoestima y un ejercicio, que es el ejercicio que hablábamos la semana pasada de reestructuración cognitiva, por si lo queréis hacer en casa para entrenar lo que os decíamos de esa forma de reaprender a pensar, ¿vale? Bueno, lo primero, 8, digamos, estrategias concretas. Bueno, concretas lo tendréis que concretar vosotros. Yo os lo voy a decir en genérico, ¿vale? Os podría poner algún ejemplo, pero luego vosotros sois los que tenéis que concretarlo en vuestra vida. Como os decía, 8 estrategias para mejorar la autoestima. La primera, que es convertir lo negativo en positivo, ¿vale? Es decir, aprender de las experiencias negativas para no repetirlas, lógicamente, y aplicar estos aprendizajes a otros ámbitos. Verlos como retos y no como catástrofes, ¿vale? Es decir, cada vez que tengamos un drama, vamos a decir un trauma, un suceso negativo, en lugar de rumiarlo y reconcomernos con él, lo ideal para el crecimiento de la autoestima es sencillamente aprender, es decir, buscar el aprendizaje. Y todo hecho, por muy burro, por muy cafre y por muy desagradable que sea, de todo hecho se puede siempre sacar un aprendizaje. No digo que sea un aprendizaje agradable, pero es un aprendizaje positivo que nos va a servir, ¿vale? Imaginaros un niño que sufre malos tratos, ¿vale? O que sufre abusos sexuales o lo que sea, ¿vale? Dices tú, bueno, qué burrada, de eso no se puede sacar nada positivo. Bueno, pues sí, incluso de eso se puede sacar algo, no algo positivo, pero es un aprendizaje. Por ejemplo, los niños que han sufrido maltrato, violencia de género o abusos, aprenden de forma automática a identificar rasgos faciales, ¿vale? O rasgos de las emociones de forma muy automática y muy inmediata, de forma que saben cuándo alguien les va a agredir con un lapso de tiempo, con una latencia de respuesta mínima, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de cosas son aprendizajes que se pueden sacar. Es decir, pues el hecho de haber sufrido agresiones puede hacer que tú seas capaz, porque además de decir, tu vida depende de tu propia supervivencia, puede hacer que seas capaz de automatizar la detección de rasgos de violencia, ¿vale?, en otra persona. Y lógicamente eso es una ventaja adaptativa, ¿vale?
Entonces, convertir siempre lo negativo en positivo o por lo menos tratar de buscar los aprendizajes de un hecho traumático para que no se repita el hecho traumático, ¿vale? O eso, pues para aprender de él y ver qué podemos sacar y qué podemos sacar de positivo para el futuro, ¿vale? Segundo, lo habíamos dicho también, evitar lo habíamos dicho cuando hablábamos de los sesgos cognitivos, ¿vale? Evitar las generalizaciones, ¿vale? No generalizar y mucho menos a partir de experiencias negativas. Es decir, aceptar nuestros errores y no calificar nuestra vida en función de ellas, ¿vale? Por ejemplo, cuando Edison, al que sabéis que yo desprecio profundamente por todo lo que le hizo a Tesla, que era un genio y era el verdadero crack, el verdadero genio, y además el tío en el que se basa prácticamente toda la tecnología actual. Bueno, pues Edison, que fue su destructor, vamos a decirlo, bueno, pues también hay una frase buena de él. Un vale más y voy por el bote tranquimacín, ¿vale? Vale. Ahí tienes dos. Como os decía, Edison, sabéis que cuando estuvo probando lo de la bombilla, tenía un problema con el filamento, si mal no recuerdo, bueno, no lo voy a, bueno, creo que al final quedó uno del wolframio en la que hizo él y que al final le funcionó, pero bueno, no me hagáis mucho caso, pero no me acuerdo. Pero bueno, sé que probó con cientos y cientos de materiales hasta que descubrió uno que efectivamente parece que no se fundía y que aguantaba la incandescencia, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron a Edison que cómo no se había desanimado después de hacer 1000 bombillas que no funcionaban, o 999 bombillas que no funcionaban, él dijo, porque yo nunca lo vi como un fracaso. Lo que descubrí fueron 999 maneras de cómo no hacer una bombilla, ¿vale? Bueno, pues eso. Evitar las generalizaciones en cuanto a fracasos, es decir, es un fracaso, ¿no? Y verlo todo, también en este caso, como aprendizaje. Esto, por ejemplo, se ve muy bien, aunque está un poco manido, en el ámbito científico de la universidad. Cuando nosotros hacemos investigaciones, parece que hay una cierta obsesión con que tu hipótesis se demuestre, ¿no? Y siempre se dice, bueno, pero si no se demuestra, también has aprendido algo. También has aprendido que esa hipótesis que tú tenías no funciona y eso también es conocimiento. Es decir, el conocimiento no es solo cómo funcionan las cosas, es cómo no funciona, ¿vale? De hecho, generalmente, para saber cómo funciona algo, lo que tienes que saber es primero cómo no funciona o no va a ser tu primera hipótesis la más adecuada. Bueno, esto se suele decir, la verdad es que en la universidad, por mucho que se diga, luego al final, pues das el requiebro para que salga lo que tiene que salir y punto, ¿no? Pero yo considero que es muy útil muchas veces tanto el saber lo que sabes como el saber lo que no sabes. Me acuerdo alguna conversación que tuve sobre religión ya de hace muchos años y decía bueno, yo no sé lo que es Dios, pero sí sé lo que no es. No es un tío con barba blanca que te dice lo que tienes que hacer y lo que no. ¿Vale? Bueno, pues eso también es una forma de reflexionar, bueno, cada uno sobre su religiosidad o sobre su espiritualidad o lo que sea, ¿vale? Bueno, tercero, centrarse en lo positivo, ¿vale? Es decir, ejercitarnos para focalizar la atención en lo positivo y no solo en lo negativo. Y diréis, bueno, ¿y por qué tengo que ejercitarme para focalizar la atención en lo positivo? Bueno, pues porque realmente estamos diseñados, y esto es una cosa curiosa, para ver lo negativo. ¿Por qué? Porque ver lo negativo es evolutivamente mucho más adaptativo para la supervivencia que ver lo positivo. Es decir, que tú sepas dónde está la comida, bueno, pues lógicamente te puede ayudar para la supervivencia. Pero como no sepas dónde está el Barranco de los Leones, tu probabilidad de supervivencia es mínima, ¿vale? Entonces, nuestro software humano está muchas veces enfocado a ver esas cosas negativas, esas cosas preocupantes, esas cosas peligrosas, porque de ello depende nuestra supervivencia. Ahora a lo mejor no tanto, pero imaginaros pues hace miles y miles de años, ¿no? Cuando todavía éramos medio monos y demás. Bueno, pues obviamente tu supervivencia dependía de eso. Entonces tenemos cierta tendencia evolutiva a ver lo negativo. Entonces hay que entrenarse también para aprender a ver y a disfrutar de lo positivo. Tenéis, yo cuando estaba así un poco de bajón hace muchos años y tal, tenía así mi rollo depresivo, una cosa que me ayuda mucho es las canciones, es saber ajustar las canciones. Generalmente, cuando estamos jodidos, ponemos una canción para mortificarnos ya del todo, para rejodernos. O sea, decir, estoy jorobado, voy a poner una canción para deprimirme más todavía. Pues no, lo que hay que hacer es lo contrario, ¿no? Lo que hay que hacer es saber utilizar a veces la canción, y eso que a mí no me gusta mucho la música, lo reconozco, ¿no? Pero bueno, a la gente que le gusta y que tal, está bien que sepa ajustar la música para darle un giro y para gestionar sus propias emociones, ¿vale? Yo me pongo antiguamente, cuando era un poco más clásico, pues también y estaba de bajón, me ponía la canción de Resistiré del dúo dinámico
¿vale? Que ahora se puso de moda con el COVID, con lo cual ya no la soporto. Pero después, vamos, yo me ponía el rollo de Sobreviviré de Mónica Naranjo y a piñón. O la de Deja de llorar de Mago de Oz y a piñón, ¿vale? Entonces, centrarse en lo positivo y pues en este caso también, lo que os decía, la primera que me puse también era la de más de 100 mentiras, más de 100 motivos, que es de Sabina, ¿vale? Que te da pues como muchas razones por las que merece la pena vivir y todo este rollo, y entonces te dice cómo disfrutarlo, ¿no? Música de llorar algunas veces va bien también, sí. Habíamos hablado de las emociones de la tristeza conmiserativa, esta que a veces te apetece mortificarte y disfrutar de eso tal. Pero cuidado, porque eso también te puede llevar a la depresión con mucha facilidad o te puede llevar a no gestionar bien las emociones. O sea, lo ideal es saber cuándo gestionarlas. Me apetece estar media hora, yo a veces lo hago. A veces me pongo canciones de estas de baladas de los 80, incluso a veces canciones de series infantiles de los 80, cuando quiero estar así un poco nostálgico y tal, y oye, me da de puta madre. Y cuando veo que la cosa ya dice, te estás viniendo muy abajo, digo, pues ahora sobreviviré tal, y me pongo música heavy black metal y vamos, invado Polonia, Alemania y si me ponen Rusia delante. ¿Vale? Bueno, cuarta estrategia. Hacernos conscientes y responsables de los éxitos, ¿vale? Reconocer nuestros logros o éxitos del pasado y plantearnos retos para tener nuevos éxitos en el futuro, ¿vale? Es importante no llevar la vida como una inercia. Hay gente que lo hace. Bueno, pues cada uno tiene el derecho a vivir su vida como le dé la gana, ¿no? Pero sí es importante tener objetivos y retos y objetivos vitales, ¿vale? Ya sean de aprendizaje, de qué te gustaría aprender, ya sean laboral, a dónde te gustaría llegar, qué te gustaría trabajar. Yo tengo la suerte siempre lo dije, tengo la suerte de hacer un trabajo que me gusta, y cuando haces un trabajo que te gusta, realmente no trabajas, ¿vale? Para mí, dar clases, investigar, depende de lo que investiga. A veces me toca hacer un poco de mercenario, investigando cosas que me importan un tontico bledo, pero bueno, las hago con resignación y se acabó. Pero a mí, investigar cosas que mis idas de olla y cosas raras y encima meterme por donde no debo y todas estas cosas, me encanta. Dar clases me apasiona. Y hacer de psicólogo sanitario también, sobre todo en determinados casos retorcidos, ¿vale? Sobre todo porque no por una cosa de meterme en el rollo retorcido, sino de ver que a alguien que lo está pasando verdaderamente jodido, que está en una situación muy jodida, pues oye, siempre le puedo echar una mano. Y eso también es muy gratificante para uno, ¿no? Y de paso, si jodes a otro que es un verdadero bastardo, pues también tiene una cierta gratificación personal, porque lo vamos a negar. Bueno, seguimos. Lo que decía, no recuerdo quién lo decía, Escotado, sé que Escotado lo decía, el secreto de la vida y vivir más está en la curiosidad, ¿vale? Es la clave de la vida. O sea, emocionarse por las cosas, emocionarse para conocer esa curiosidad del niño pequeño o del científico, para conocer y querer saber más y para progresar y para evolucionar, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues eso son también cosas que incrementan mucho la autoestima. El querer saber, el querer conocer, etcétera, ¿vale? Quinta, importantísima, no compararse, ¿vale? No compararse nunca. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades, ¿vale? La perfección no existe nada más que en las películas de Hollywood y en los populares que están fingiendo de forma miserable para dar una imagen que no se corresponde jamás, nunca con la realidad. Yo reconozco que, además, a mí que me encanta hacer observación de eso, me acuerdo perfectamente de cuando mi hijo iba al colegio. Antes del instituto había una madre que era la madre súper mega chupi guay, de las chupipandis de toda la vida, que era, ay, no sé qué, todo súper amiga de su hijo, súper fascinante, súper, ay, encantadora con todos. Me acuerdo un día que se quedó así un poco al cuidado del hijo de otra de su chupipandi, y en cuanto se marchó la madre, le metió un bufido al guaje que, vamos, flipáis. ¿Por qué? Porque le estaba molestando. Porque cuando ya no tiene que fingir delante de otros, sale su verdadero yo, ¿vale? Y vamos, tengo que reconocer, me dio pena el chaval, pero tengo que reconocer que me divertí diciendo, joder, cómo te sale el ramalazo ese amargado cuando no te están viendo, ¿vale? Bueno, pues no compararse efectivamente con nadie. Por mucho que uno finja que todo le va bien y tal, falacias, ¿vale? Y basura, o sea, mentira. O sea, lo que veis de la gente en Facebook no es verdad, ¿vale? Las fotitas, el poner la foto, no es verdad. Todo imagen y todo fachada, ¿vale? Esto, por cierto, tenía mucha manía también de hacer los jesuitas. Los jesuitas rápidamente, también por las estrategias de captación que se utilizan así a nivel sectario, incluso a nivel religioso,
tienes que dividir, ¿vale? ¿Os acordáis de lo de divide y vencerás? Bueno, pues en las sectas es divide y captarás, ¿vale? Entonces, en los rollitos estos religiosos, pues muchas veces tienes que romper la unión y la afectividad familiar para captar a alguien, sobre todo para ser cura y estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo, los jesuitas lo hacían, vamos, estupendamente. Siempre, una puta manía que tenían era de comparar a los hermanos y de ponerlos unos en contra de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacían además con una maestría brutal, ¿vale? Bueno, más, sexta estrategia. Confiar en nosotros mismos, ¿vale? Confiar en nosotros mismos y en nuestro propio criterio. Estefanía, si me estás oyendo, y si no ya te lo pasaré yo, que le den por el puto culo al mundo, ¿vale? El mundo está repleto de gente incapaz de asumir su propia individualidad, ¿vale? Con lo cual, quiero decir, no tienes por qué estar correctamente adaptado, esto ya lo dije 1000 veces, a una sociedad enferma, y a lo mejor tu criterio es bastante más válido, bastante más adaptativo y tiene mucho más juicioso que el del resto del mundo, porque realmente, cuando uno ve lo que hay en el resto del mundo, de verdad, no en la fachadilla esta que os estaba comentando, queda verdaderamente alucinado, ¿vale? Escuchar la canción de la Quinta Estación de El Mundo se Equivoca, por cierto, que muy fan de la Quinta Estación y de la pedazo de voz que tiene la tía. Mira, yo estoy muy musical, cosa curiosa a mí, que no soy muy de música, pero bueno, la Quinta Estación, El Mundo se Equivoca, cuando tengáis problemas de decir estoy en lo correcto, no, y por qué la gente no piensa como yo, etcétera, os ponéis esa canción y a tomar por culo el mundo, ¿vale? Si queréis ver eso, tenéis la opción Cafre, ¿vale? Que es la que utilizo yo de vez en cuando. Cuando queráis ver lo que es el mundo de verdad y no el teatrillo este de mierda que nos han metido, lo tenéis muy fácil. Brujuláis un poco, a ser posible, bueno, con cierta privacidad. Os metéis en foros de estos de cibersexo, os metéis en foros de estos de violencia, de política, en el sentido más sucio de la palabra, es decir, de cosas partidistas y tal, os creáis perfiles falsos, os metéis en rollos de foros sectarios, en foros de estos de perspectivas radicales, y ahí la gente, cuando no está vista, cuando no se sabe quién es, aunque generalmente se puede saber quién es, pero bueno, tiene lo que se llama la percepción de anonimato, pues como dice aquí Kobe, efectivamente, ahí está lo hardcore, ¿vale? Ahí veis la verdadera esencia de la gente y lo que es en verdad la gente. Decía vaya, ya se me fue la olla. El que escribió el retrato de Dorian Gray. Me cago en la leche. ¿Quién escribió el retrato de Dorian Gray? Era británico, me parece, ¿no? Lo tengo que mirar porque si no, me enajeno. Oscar Wilde, joder, perdón. Oscar Wilde, ¿vale? Decía Oscar Wilde algo así, si mal no recuerdo la frase, era algo como: el hombre es menos sincero cuando habla por cuenta propia. Dadle una máscara y os dirá la verdad, ¿vale? Pues ahí está, clavado. Si queréis conocer la verdad sobre lo que es el ser humano, no preguntéis ni hagáis entrevistas cuando uno está cara a cara y cuando uno está identificado, etcétera. Meteros en la mierda de internet y buscar en el fondo cuando uno tiene esa percepción de anonimato y saldrán sus verdaderas pulsiones violentas, sexuales, radicales, de sus verdaderos pensamientos, sus verdaderos deseos, y alucinaréis en colores. Y algún programa, porque ya me lo han pedido, un programa, qué pretencioso, alguna charleta de estas que hago, hablaré sobre eso y alucinaréis. Y desde luego no pienso contar ni la mitad de lo que he visto porque, en fin. Pero vamos, que fliparéis en colores. Bueno, estrategia 8. Esfuerzo y aceptación, ¿vale? Aceptarnos como somos y esforzarnos en trabajar aquellos aspectos que queremos mejorar, ¿vale? Esto ya lo había comentado también un poco en la última vez. Cuando tenemos los defectos y nuestras debilidades, podemos ignorarlas y prescindir de ellas si no nos está molestando demasiado, o bueno, entrenarnos un poquitín para mejorar, aunque sea lo justo, ¿vale? Pues eso, lo que os decía, la canción de Sobreviviré de Mónica Naranjo, sobreviviré con mis defectos y con mis virtudes y con todo, ¿vale? Y con mi adaptación mejor o peor al entorno, pero lo haré. Decía Jung también que no podemos realmente conocer la verdadera luz si no conocemos nuestros demonios, es decir, nuestro lado oscuro, ¿vale? Jung hablaba de los arquetipos, que son así como una especie de prototipo, no son prototipos, bueno, los arquetipos son como figuras simbólicas que representan aspectos del ser humano, ¿no? Y por ejemplo, uno de ellos, los más conocidos, es la sombra, ¿vale? La sombra es todo lo relacionado con nuestro lado oscuro, ¿vale? Y todos tenemos lado oscuro, ¿vale?
Todos tenemos nuestro lado celestial y todos tenemos nuestro lado oscuro. Si uno no conoce su lado celestial o su lado oscuro, no tiene nada que hacer, ¿vale? Para evolucionar hay que pasarlo mal y hay que saber quién es uno con su lado bueno, con sus demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, porque si no conoces a tus demonios, no los vas a poder gestionar, ¿vale? Van a estar pulsando ahí en el inconsciente, con lo cual, conócelos, ¿vale? Yo sé lo cafre que puedo llegar a ser y sé muchísimas cosas que obviamente no os voy a contar porque mis demonios son míos, ¿vale? Son mis demonios, me los follo cuando quiero. Bueno, pues eso. Lo decía por el chiste del gato. Hay un chiste parecido de un gato para los que lo conozcáis bien y para los que no lo conozcáis, pues viene en una gracieta sin gracia debido a ello, ¿vale? Bueno, pues estas son las 8 estrategias de la autoestima. Bueno, y con esto acabo ya la parte de la autoestima. Os había dicho que hay una estrategia que se llama la estrategia de reestructuración cognitiva, que es una estrategia brutal para desaprender los automatismos de cómo hemos aprendido a pensar y analizar de forma un poco más adaptativa pues las situaciones y los hechos y cómo los valoramos, ¿vale? Es una técnica que permite que seamos capaces de detectar y modificar nuestros pensamientos automáticos y por tanto cambiar nuestras creencias desadaptativas. ¿Para qué se utiliza? Para identificar los pensamientos y creencias en una situación concreta, para valorar el grado de creencia de la situación y la ansiedad que nos genera y lo que nos permite también identificar la emoción que nos está generando, para examinar o poner a prueba el pensamiento desadaptativo, sustituirlo por un pensamiento más adaptativo conforme a esas mismas pruebas y observar los cambios en la ansiedad y en la emoción secundaria, ¿vale? Entonces, al final, ¿en qué consiste? Bueno, pues es hacer una tablita. Si alguien la quiere, me la pide por email y no tengo ningún problema en enviar la que tengo yo la que utilizo yo en consulta, ¿vale? A mí eso, quiero decir, yo los materiales, para mí, si alguien tiene cualquier necesidad o cualquier rollo, no soy de estos pesetas que van ahí, pues te vienes a la consulta y tal. No, yo si puedo ayudar a alguien y se lo quiere gestionar por la razón que sea, no quiere al psicólogo o está fuera de Asturias y dice, bueno, no confío en ninguno, pues que me pida las cosas y yo se las dejo para que las trabaje, ¿vale? Lo que os decía, es un folio horizontal en la que hay una columna que es día y hora, donde apuntas el día y la hora que te pasó tal situación. Siguiente columna, situación. Es decir, ¿en qué situación me apareció ese pensamiento negativo? ¿Vale? Se describe un poco en qué situación me apareció ese pensamiento negativo. Después, ¿cuál fue el pensamiento negativo que tuve? Creencia, de 0 a 100%, ¿cuánto me lo creo? Ansiedad, de 0 a 10, ¿cuánta ansiedad me genera? Siguiente columna, emoción generada. ¿Vale? Hasta ahí sería el análisis de un pensamiento negativo desadaptativo. Y a partir de ahí empieza lo que es propiamente la reestructuración cognitiva. Buscar un pensamiento alternativo, también una creencia de 0 a 100% cuánto me lo creo, que será lógicamente menor que en el caso anterior, porque para eso el que me salió automáticamente fue el anterior. Ansiedad de 0 a 10, al ser un pensamiento alternativo de carácter adaptativo, la ansiedad será menor y la emoción generada será positiva, ¿vale? Os lo pongo con un caso muy concreto, ¿vale? Pues por ejemplo, el sábado 26 del 11 del 2019, a las 7 de la tarde, situación, he llamado a un amigo para salir y me ha dicho 2 veces esta semana que no puede ser, ¿vale? Que no puede salir. Bueno, pues a lo mejor un pensamiento negativo que me puede venir, sobre todo si tengo depresión leve o si estoy en un momento bajo, me dice, mi pensamiento negativo es este está enfadado conmigo, o es que ya no me soporta, o que no le gusta estar conmigo porque, joder, le he llamado 2 veces para quedar esta semana y me dice que tururú, ¿vale? ¿Esa creencia cuánto me la creo? Bastante, porque como estoy en un momento bajo, se me asoma, ¿vale? Pues 80%, por ejemplo. ¿Qué ansiedad me genera eso? De 0 a 10, pues un 9, me genera mucha ansiedad, porque lógicamente estoy pensando algo con carácter bastante negativo. ¿Qué emoción me genera? Pues tristeza, ¿vale? Porque sentirme pues despreciado en ese sentido o sentir que a lo mejor es que hay algo malo en mí, que mi amigo no soporta o que no le gusta estar conmigo, pues me genera tristeza, ¿vale? Hasta ahí sería un poco el análisis de ese pensamiento. Ahora hacemos la reestructuración. Pensamiento alternativo. Oye, pues es posible que simplemente tenga un pico de trabajo y no pueda salir, ¿vale? Es algo factible. Entonces, bueno, se lo podemos preguntar o podemos ver si efectivamente... Hombre, hay colegas con los que no pueda decir no tiene un pico de trabajo en su puta vida. Pero bueno, hay otros que sí, ¿vale? Vale, creencia, pues en vez de un 80% como me lo creía el otro, pues a lo mejor me lo creo un 60%, ¿vale? Ansiedad que me genera 2, ¿vale? El otro me genera una ansiedad de 9, esto de 2. ¿Por qué? Porque lógicamente si es porque tiene un pico de trabajo yo no puedo hacer nada y además no es que haya nada malo en mí ni que tenga nada en contra de mí, sencillamente que bastante desgracia tiene con tener que currar extra esta semana, ¿no? ¿Qué emoción me genera? Pues ánimo, alegría, optimismo, esperanza, porque quiero decir, porque me veo mejor, ¿no? Y entonces eso sube mi autoestima. Bueno, ¿cuál es la clave? Que realizando este tipo de práctica de reestructuración cognitiva con nuestros pensamientos desadaptativos y negativos, ¿vale?
lo que hacemos es automatizar. Si los hacemos mucho y continuamente, empezamos haciéndolos en una hoja, lo que acabamos haciendo es desautomatizar nuestra forma antigua de pensar y automatizar esta nueva forma de pensar, ¿vale? Cuidado, esto tampoco consiste en engañarse. O sea, ese pensamiento alternativo al principio lo vamos a creer un poco menos, ¿vale? Pero también muchas veces lo que vamos a ver es que ese pensamiento alternativo efectivamente se cumple. Porque si lo llamamos la semana que viene, al siguiente a lo mejor nos dice sí, y nos dice, joder, es que la semana pasada tuve un Cristo de trabajo, madre de Dios, hasta los huevos de todo, ¿vale? Y entonces dices, hostia, pues es verdad, el pensamiento alternativo se cumple. Entonces, digamos que esa forma de pensar tan negativa se aminora, la alternativa no positiva en sí misma, sino sometida a pruebas, se incrementa y bueno, eso pues es más adaptativo, ¿vale? Bueno, y ahora sí, con esto finiquito el tema de la autoestima, que ya os digo que este ejercicio os puede ser interesante a los que quieran, ¿vale? Porque como os digo, se automatiza. Primero se hacen, digamos, pues eso, en folios o tal, y a partir de ir escribiéndolo, pues no sé, tampoco hace falta hacerlo todos los días, pero a lo mejor una vez cada 3 días, o al final de la semana dices tú, bueno, pues reestructuro 3 o 4 pensamientos. Con el tiempo, eso se automatiza y ya no necesitas hacerlo en el folio, sino que te surge directamente a nivel mental, ¿vale? A nivel psicológico. Permiso de Parsiflora. ¿Alguna duda de esto de la autoestima? Lo ponéis ahí abajo, ¿vale? Bueno, y ahora sí pasamos al tema. Por fin, de autoestima yo ya estaba sobrada, ya lo sé. Esto de autoestima ya está. De ansiedad también está sobrada, según me dicen. Bueno, pues lo siento por la parte de los que esperáis la ansiedad, porque hoy vamos a explicar la ansiedad, pero probablemente no me dé tiempo a empezar con las estrategias para reducir la ansiedad, que ya las comentaré, me imagino, el próximo día, ¿vale? Pero bueno, vamos a ello. Bueno, lo primero, para saber qué es la ansiedad tenemos que diferenciar varios conceptos. Lo siento porque viene el rollo académico, pero bueno, me lo ventilo en 5 minutos, ¿vale? Primero, diferenciar entre estrés y ansiedad. Saber qué es el estrés, ¿vale? ¿Qué es el estrés? El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción, ¿vale? Bueno, esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud, como decía un elemento de la conspiración en los programas estos que escucho yo, de Iker Jiménez. Os mentimos siempre, Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Bueno, a mí me gusta más una definición que es de un libro de Fernández Abascal Jiménez y Martín, del 2007, que fue mi manual de estudio de la asignatura de Emoción y Motivación en la UNED, que la UNED es un horror, a mí personalmente como universidad me parece un horror, pero reconozco que algunos de los manuales eran muy buenos, y este particularmente me parece un manual de la hostia. De hecho, parte de este curso está sacado de ese manual, o sea, fusilado, con ejemplos míos y tal, y bueno, adaptándolo a mi vocabulario, que ya sabéis que es un poco menos académico, pero brutal. Si alguno tenéis interés, de verdad que os lo recomiendo. Emoción y Motivación, de Fernández Abascal, Jiménez y Martín. Bueno, yo tengo la edición del 2007. Bueno, ellos definen el estrés como el mecanismo psicológico que se origina ante una experiencia del organismo frente a la cual éste no tiene una respuesta adecuada, movilizando un mecanismo de emergencia consistente en una activación psicofisiológica que permite recoger más y mejor información, procesarla e interpretarla más rápida y eficazmente para permitir al organismo dar una respuesta adecuada a la demanda. ¿Y este rollo qué quiere decir? Básicamente, que nos activa. Es decir, el estrés es una situación de activación del organismo cuando se encuentra en una situación que dice, uy, como vaya por la vida con la caraja y con la pachorra con la que voy habitualmente, no puedo hacer frente a esta situación. Entonces, tu organismo, ¿qué hace? Se activa, ¿vale? Te pones como una moto, básicamente, ¿vale? Eso es el estrés. Una situación presente que requiere más, digamos, más energía, ¿vale? Los psicólogos, ya sabéis, como somos muy finos y como además hay que justificar 4 años de carrera para sacarnos los cuartos, pues los llamamos arousal, que es la activación, ¿vale? Bueno, entonces, claro, lo primero que podemos ver es que hay 2 tipos de estrés. Hay un tipo de estrés positivo, que se llama el eustrés, que es el aspecto positivo del estrés, es decir, es el que nos hace reaccionar de forma rápida, eficaz y adecuada frente a un riesgo o a un peligro, ¿vale? Vemos un perro rabioso delante o su equivalente humano, ¿vale? Que es el rompehuevos de toda la vida o el tío violento, y pues o salimos echando patas, ¿vale? O lo atacamos nosotros antes. Esa activación que se produce, ese subidón, ¿vale? Es el eustrés, es decir, es un estrés positivo, ¿vale? Porque te permite hacer frente a la situación. Sin embargo, hay otro estrés que es negativo, que es lo que se llama el distrés, ¿vale? Es el aspecto negativo del estrés, es el que se produce cuando no podemos hacer frente a una determinada situación o cuando hace que reaccionemos de una forma exagerada en intensidad o en tiempo frente a una amenaza que no lo requiere, ¿vale?
Bueno, pues por ejemplo, por intensidad, a lo mejor ver a ese perro rabioso o a ese equivalente humano de perro rabioso, lo que hace es bloquearnos. ¿Por qué? Porque nos hemos activado tanto que quedamos bloqueados, que no podemos procesar toda esa información, nos bloqueamos. Bueno, pues esa es una experiencia negativa del estrés, ¿vale? Sería el distrés. Bueno, o a lo mejor cuando el perro ya se ha ido y nosotros seguimos activados, ¿vale? Porque decimos, hostia, es que va a salir en cualquier momento otro. Y ahí estamos ya en el tema de la ansiedad, que es lo siguiente que vamos a ver, ¿vale? Bueno, como veis, el estrés se origina de una experiencia a la que se enfrenta el organismo, pero es una experiencia presente, es decir, es una experiencia que está ahí, en el presente, ¿vale? ¿En qué se diferencia de la ansiedad? En que la ansiedad es la experiencia subjetiva de tipo emocional que se da al anticipar, y esta es la clave, al anticipar un fenómeno estresante o después de que esté desaparecido, pero con posibilidad de volver a presentarse, ¿vale? Es decir, es una inferencia que nosotros hacemos hacia el futuro, ¿vale? Por ejemplo, lo que os decía, el perro rabioso ya no está, o no está, ni se le espera, pero nosotros estamos en alerta porque creemos que va a salir un perro rabioso allí donde estamos. En realidad, ahí si os fijáis, la ansiedad también puede tener un cierto valor adaptativo, en el sentido de que si efectivamente estamos en una zona donde habitualmente hay perros peligrosos, perros rabiosos, pues nos va a tener un poco a la defensiva, con lo cual estamos anticipando un problema que efectivamente puede surgir y hace que estemos ya con los recursos ahí a flor de piel para hacerle frente. Pero en ocasiones se convierte en desadaptativo. ¿Cuándo? Cuando se anticipa un peligro irreal o se da una respuesta, volvemos a lo de antes, que por su intensidad o su frecuencia no se corresponde con la amenaza de peligro, ¿vale? Es decir, estamos viviendo y sufriendo algo que solo está en nuestra cabeza. Si yo ahora estoy aquí en mi casa dando esta charla y estoy acojonado y mi cuerpo reacciona acojonado porque pienso que en cualquier momento va a entrar por esa puerta el perro rabioso de turno, ¿vale? Realmente estoy sufriendo y estoy teniendo unas emociones de miedo, de horror y de terror y preparándome para una situación que solo está en mi cabeza, que no se va a dar nunca. O que muy probablemente, nunca, que muy probablemente no se va a dar, ¿vale? Entonces, muchas veces la ansiedad con lo que juega es con la probabilidad. ¿Y qué pasa? Pues que dependiendo de la subjetividad de cada uno, de cómo somos nosotros, hay veces que dará más opciones de probabilidad a cosas que no son tan probables, con lo cual se nos desadapta y vamos a tener ansiedad, ¿vale? Y luego hay trastornos también que lo que hacen es que se incremente esa ansiedad, pues por ejemplo el TOC, por ejemplo la depresión, por ejemplo los trastornos de ansiedad generalizada, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las situaciones que desencadenan estrés? ¿Vale? Bueno, pues las situaciones o estímulos que desencadenan el estrés se llaman estresores, ¿vale? Y se definen, podemos definir los estresores como cualquier estímulo interno o externo que desestabiliza el equilibrio del organismo, ¿vale? Volvemos a lo de siempre, que lo activa. El equilibrio, la homeostasis, es decir, nuestro nivel plano basal, que se llama, nuestro nivel habitual, pues un determinado estímulo, una determinada situación, ¡pum!, lo altera, ¿vale? Entonces, podemos clasificarlos en 4 tipos, que son estresores únicos, estresores múltiples, estresores cotidianos y estresores biogénicos, que os voy a explicar un poco en qué consisten cada uno, ¿vale? Bueno, empezamos con los estresores únicos, que se llaman. Bueno, estos se producen por cataclismos o cambios dramáticos en el entorno de la persona y habitualmente afectan a un gran número de personas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones son estos estresores únicos? Situaciones bélicas, ¿vale? Situaciones de guerra, lógicamente afectan a un montón de personas, que una situación de guerra afecta a toda una sociedad, ¿vale? Y genera cambios dramáticos en su vida, ¿vale? En su vida, en su organismo, en su nivel de activación, en todo, ¿vale? Le afecta a nivel humano. Bueno, pues las situaciones bélicas son uno de los estresores únicos. Más violencia terrorista, ¿vale? No os quiero contar nada ya si encima a los putos terroristas se los convierte en seres de paz y a las víctimas, por el fenómeno de culpabilización de la víctima, que es uno de los fenómenos más repugnantes que están en nuestro software humano, todavía peor, ¿no? Bueno, pues nada. Efectivamente, ser víctima de violencia terrorista también es un estresor único de este tipo. Violencia de género, ya sea violencia psicológica, física o sexual, ¿vale? También es otro estresor único. Maltrato infantil, 3/4 de lo mismo, ya sea físico, ya sea psíquico, ya sea sexual, ¿vale? Sexual, bueno, pues abusos de toda la vida. Físico, pues también maltrato, agresión física, ya sea a palos con varas. Yo tenía un compañero que le daban con una vara de avellano cuando era aguaje, en fin, una cosa, o a tortas, me da igual, ¿vale? Bueno, pues maltrato infantil. Después tendríamos las catástrofes naturales, pues el sufrir un incendio, terremoto, una inundación, etcétera, etcétera. Y luego ya están lo que se llaman sucesos altamente traumáticos, como por ejemplo son la pérdida de familiares o cualquier otra historia, ¿vale? Bueno, estos estresores únicos, que hay gente que tiene la suerte de no vivirlos, porque ya veis que son
Es decir, son situaciones muy dramáticas que no, afortunadamente no todo el mundo vive, pero bueno, estos son los que causan generalmente lo que se llama el trastorno por estrés postraumático, ¿vale? Y el trastorno de estrés postraumático se caracteriza por aparecer cuando el sujeto se ha enfrentado a un suceso poco habitual y fuertemente negativo, es decir, generalmente a aquel suceso donde hay una amenaza para la vida o un grave daño, ya sea propio o cercano, ¿vale? Lo cual también, si os fijáis, esto tiene un componente subjetivo, porque claro, no todos somos iguales, entonces a lo mejor a uno le pone una, qué sé yo, pues no sé, una jeringuilla delante y dice, dame todo lo que tienes. A mí me pasó cuando, yo creo que a casi todos nos pasó, ¿no? Cuando los que vivimos los 80 o 90 más bien, los principios de los 90, cuando todavía había la epidemia de heroína de los 80 y demás, que siempre pues te venía el típico chacho que en realidad no te iba a hacer nada, pero tú entonces no lo sabías y claro, te pone una jeringuilla delante o te pone una navaja delante y le das hasta los calzoncillos, ¿vale? Bueno, pues ahí está el componente subjetivo, es decir, cómo vivas tú eso. Si lo vives con mucha intensidad, te puede generar un trastorno de estrés postraumático. Si no lo vives con mucha intensidad, no. Si percibes que tu vida corre peligro, la del colega tuyo que está ahí, pues también te puede surgir un trastorno de estrés postraumático. A lo mejor otros son más fríos o más pachorros y no lo viven así, ¿vale? Bueno, pues eso también tiene un componente subjetivo. Vale. Fijaos, esto vale para el trastorno de estrés postraumático, pero bueno, a veces también para otro tipo de trastornos. Cuando hay trastorno de estrés postraumático, ¿qué se produce? Se produce lo que se llama la reexperimentación del suceso, de forma persistente, ¿vale? Mediante recuerdos, es decir, constantemente te vienen recuerdos de esa situación traumática, sueños, ¿vale? El insomnio, ya hablaremos también de estrategias para dormir mejor y demás. El insomnio es una recurrente del trastorno de estrés postraumático, tener pesadillas muy vívidas, muy realistas del suceso una y otra vez que te impiden dormir y que te hacen recordarlo cuando tú no quieres recordarlo, etc. Sentimientos y comportamientos semejantes a los existentes cuando se dio el suceso, ¿vale? Por ejemplo, si te pones frente a un estímulo que te recuerda lo que ocurrió, puedes llegar a tener un ataque de pánico o la misma emoción, el mismo nivel de activación que te generó cuando sufriste ese trauma, etc. Y una activación equivalente, ¿vale? Que es lo que os decía. Por ejemplo, sin ánimo de reventaros la peli, pero ya lo comenté a veces, Marnie la ladrona, la película de Alfred Hitchcock, trata sobre eso, ¿vale? Pues una mujer que no entiende qué le pasa, pero que hay determinadas situaciones que la activan, entra en bloqueo, entra en situación de pánico, incluso la vuelven violenta. Y bueno, pues al final de la película se sabe por qué, ¿vale? Ya te puedo leer. Para no reventaros, vamos, yo no tendría ningún inconveniente en decirlo. ¿Os hago el spoiler? No, no lo voy a hacer. Bueno, lo siguiente, aparte de aparecer cuando el sujeto se ha enfrentado a ese suceso negativo y producir la reexperimentación del suceso, otra característica es que el sujeto trata de evitar los sucesos relacionados con el estresor. Es decir, actividades que lo recuerden, pensamientos que lo recuerden. Por ejemplo, una cosa muy habitual que puede pasar, imagínate que te atraca un tío en una calle. Bueno, pues generalmente tratas de no volver a pasar por esa calle, ¿vale? No solo como una estrategia defensiva de a ver si me va a volver a pasar lo mismo, sino de que no quieres recordar ese suceso, ¿vale? Bueno, pues efectivamente, pues evitar una determinada situación, evitar una determinada habitación, evitar unos determinados lugares, evitar a lo mejor o tener miedo cuando escuchas una tormenta porque te recuerda a algo que pasó en una situación de tormenta, etcétera, 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 ¿vale? A veces se da también lo que se llama la falta de respuesta, ¿vale? Incapacidad para realizar algún aspecto, ¿vale? Disminución por interés por realizar actividades, disminución del interés o restricción emocional, quedas como más plano, ¿no? Cuando te pasan diferentes sucesos traumáticos o varios sucesos traumáticos a lo largo del tiempo, lo que ocurre es que tu nivel de activación se vuelve más plano, es decir, llegas a ser una persona más fría. ¿Por qué? Bueno, pues porque como has vivido hechos traumáticos, para llegar al mismo nivel de activación o para llegar al mismo nivel de intensidad, ya no vale cualquier cosa. ¿Por qué? Porque a todo se habitúa uno, incluso a los sucesos traumáticos. Es decir, ya necesitas más intensidad para llegar a un determinado nivel de activación, ¿vale? Porque te has habituado a que los niveles muy grandes de activación, pues ya para ti son algo prácticamente normal, ¿vale? Es decir, te vuelves más frío. Y el volverte más frío, pues implica ese tipo de cosas. Implica restricción emocional, pues que te afecten menos las cosas, implican disminución del interés por las actividades, porque al final interesarte por las cosas también es una intensidad de la emoción de alegría, de la emoción de implicación, pero bueno, la implicación no es una emoción, de la necesidad de implicación, ¿vale? Bueno, otra consecuencia, pues el aumento de la actividad psicofisiológica,
Y eso conlleva muchas cosas, pues, por ejemplo, la irritabilidad, dificultades, como decíamos, para dormir, también dificultades para concentrarse. Ya lo había hecho un día la gracieta esta, la respuesta exagerada de sobresalto, es decir, el estar permanentemente a la defensiva, eso es muy de estrés postraumático, cuando pegan el tras, entonces tú haces, ¡ah! ¿Vale? O a la mínima, gente como yo que saltamos a la mínima, eso es lo que se llama el reflejo de sobresalto, ¿no? Y eso quiere decir que tu organismo está permanentemente activado y a la defensiva, ¿vale? Y eso también es un gasto de recursos, con lo cual, bueno, tiene su punto positivo, su punto adaptativo y su punto desadaptativo, ¿vale? Fijaros, en cuanto a la concentración hay una cosa curiosa, porque lo ideal para estudiar, esto para los estudiantes, para los que estáis en la uni y para los que vais a llegar a la uni, ¿vale? Lo ideal es tener un pequeño puntito de ansiedad cuando se empieza a estudiar, ¿vale? Si la ansiedad está un puntito por encima de lo normal, vais a aprender y vais a memorizar y vais a estudiar muchísimo mejor que si estáis totalmente relajados y totalmente planos. Sin embargo, si esa ansiedad se dispara un poquito más, entonces es cuando ya directamente empeoran las capacidades de concentración, de memorización, etc. ¿Vale? Eso se rige por una campana de Gauss, que viene a ser algo así. El punto óptimo sería este nivel de ansiedad cuando está al máximo y a partir de ese nivel de ansiedad empieza a decrecer la capacidad de estudio, ¿vale? Bueno, y luego el estrés traumático pues puede ser trastorno por estrés agudo, que es cuando la duración dura entre 1 y 3 meses, o trastorno por estrés postraumático crónico, cuando las consecuencias ya van o se derivan o se sufren por más de 3 meses, ¿vale? Es que me están haciendo aquí un resumen bastante claro en 2 líneas de lo que era el final de Marnie la ladrona. Estoy correcto, ese es el resumen. Bueno, aparte de los estresores únicos, tenemos los estresores múltiples, ¿vale? Los estresores múltiples se producen por acontecimientos que se hallan fuera del alcance de las personas o que están muy influidos por ellas. Afectan a una persona o a un pequeño grupo de personas y conllevan cambios significativos y de trascendencia vital para las personas. Producen estrés crónico, ¿vale? Es decir, producen un estrés más sostenido en el tiempo. Y algunos de estos estresores, por orden descendente en cada uno de los ámbitos que voy a decir, son los siguientes. Fijaos, en el ámbito laboral, lo que más estrés genera, lógicamente, ¿qué es? Que te despidan. Que te vayas a la puta calle y que no sepas cómo coño vas a dar de comer a ti, o cómo vas a comer tú y cómo vas a dar de comer a tu familia, ¿vale? Pues, lógicamente, el despido es un estresor múltiple, en ese sentido, pero bueno, es un estresor que genera unos índices de estrés súper amplios, ¿vale? Después, el reajuste de plantilla. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el reajuste de plantilla no sabes cuándo te va a tocar a ti o si estás en un stand-by, ¿vale? Yo sufrí un reajuste de plantilla progresiva en el que una empresa en el que llegamos a trabajar 25 personas acabaron 5, ¿vale? Con lo cual era, a ver cuándo me toca. Y a todos nos tocó. Bueno, casi todos menos a esos 5. Bueno, eso lo contaré otro día. Siguiente, la jubilación. Fijaros, la jubilación genera mucho estrés. Primero porque hay mucha gente que no sabe jubilarse. Es decir, que en el momento, si tu trabajo es tu vida, dices tú, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues hay que buscar hobbies, hay empresas que funcionan bien, que hacen planes de preparación para la jubilación, etcétera, ¿vale? Pero bueno, independientemente de que estés deseando que llegue la jubilación o de que no quieras que llegue porque no sabes qué coño vas a hacer, al final la jubilación es una etapa de cambio, ¿vale? Es una etapa de cambio laboral y además te hace plantearte otras muchas cosas a nivel vital. Entonces es efectivamente también una etapa de mucho estrés, ¿vale? El cambio de trabajo también es una etapa de mucho estrés, etcétera. Bueno, dentro del ámbito familiar, lo que más estrés genera es la muerte de un familiar, lógicamente. Bueno, de un familiar con el que te llevas bien, entiendo, y al que tienes afecto. Claro, si se muere, te llevas a hostias con tu, qué sé yo, con tu hermano, con tu tío, con tu padre, o yo qué sé, y es un miserable bastardo y llevas años putado con él, pues oye, a lo mejor no te genera tanto estrés que se muera. Pero bueno, hablo en condiciones normales que se muera un familiar tuyo generará bastante estrés. Yo también quiero jubilarme ya. Yo también te digo una cosa, que yo jubilado o no jubilado, creo que voy a hacer lo mismo, así que... Pero bueno. Bueno, oye, ahí estamos. Por lo menos, oye, pagar sin tener que cumplir el horario y digamos, ejercer mi horario este raro que llevo. Yo no sé por qué, desde que empezó la pandemia, yo soy ave nocturna. No sé por qué. O sea, a mí me dejas en época de vacaciones o en épocas de con estas movidas y mi horario es tendente a coger un horario natural que va aproximadamente de irme a la cama a las 5 de la mañana y despertarme a las 2 de la tarde. Y eso sí, el resto, pues hacer un poco, bueno, trabajar, con mis momentos de ocio y tal, pero bueno, quiero decir, me adapto a horarios extraños. Eso seguro que si analizo el ritmo circadiano, alguna cosa rara hay por ahí. Bueno, lo que os decía, en el ámbito familiar, lo primero, la muerte de un familiar, ponemos entre paréntesis que te cae bien. Lo segundo, doy fe de ello, el divorcio, ¿vale?
Ya sea por las buenas, por las malas, por las regulares o por las tremendas, como dice alguien que conozco, el divorcio es una fuente de estrés. De hecho, yo no permitiría que hubiera este encuentro para gestionar el divorcio a nivel jurídico hasta que no hubieran pasado 3 meses desde la decisión inicial. ¿Por qué? Porque es horrible. ¿Por qué? Porque tienes que adaptarte a la nueva situación. Y si no estás adaptado a la nueva situación, el miedo que tienes de adaptarte a esa nueva situación en lo económico, en lo afectivo, en lo social, en todo, lo vas a pagar en el propio proceso de divorcio. Con lo cual no puede acabar bien o es muy difícil que vaya bien, ¿vale? Tienes que dar un tiempo para que se pausen las emociones, para que se pause la situación, para readaptarte a tu nueva vida y luego ya así, luego ya os matáis a nivel jurídico, etcétera, etcétera, ¿eh? Ya os digo, eso independientemente que se vaya por lo contencioso que se vaya por lo amistoso. Bueno, después del divorcio lógicamente va la separación, ¿vale? Aunque yo creo que hay separaciones que son más estresantes que divorcios, ¿vale? Sobre todo si hay que vivir juntos, pero bueno. Es lo que hay, pues hay que sobrellevarlo con cumplida resignación y como mejor se pueda. La siguiente, porque os ha metido una bola a todas, ¿vale? Y doy fe de ello, el embarazo. ¡Ay, qué bonito el embarazo, la maternidad, la experiencia de ser madre! La experiencia de ser madre es una puta mierda, ¿vale? El embarazo es una puta mierda. Tienes las hormonas a tope. Cuando tienes el guaje o la guaja, vas a conocer y vas a llevar hasta niveles que ni te imaginas lo que son las las cotas de cansancio físico, cansancio psicológico. Vas a tener las hormonas, sobre todo vosotras, nosotros las hormonas, gracias a Dios, no, nosotros lo sufrimos de forma indirecta. Vas a tener las hormonas disparadas, con lo cual es más que posible que tengas una depresión postparto en la que vas a estar destrozada psicológicamente, insisto, con el añadido del cansancio físico, cansancio psíquico, etc. Lo siento, o sea, sí, cuando naces se te cae la baba, lo ves el cielo, dices, oh, qué bonito es todo, sí, pero es una puta mierda. O sea, es decir, eso es una época de vivir horrible. Para mí fue una época horrible y yo creo que para todo el mundo es una época horrible, aunque solo sea por el agotamiento, ¿vale? Es así, es así. Seguimos. Después del embarazo. Bueno, el embarazo va, yo lo he puesto, pero luego sería el nacimiento del hijo, pero va unido de la mano. La adopción, 3/4 de lo mismo, porque el proceso de adaptación no es fácil. La generación, hasta que se generan los roles, etcétera, pues también tiene que haber un periodo de adaptación que genera mucho estrés, etcétera. Después, un aborto, también muy duro de vivir para las mujeres especialmente, ¿vale? Después, parientes que viven en casa. No te quiero ya contar si la que vive es tu suegro o tu suegra y encima tienes pequeños problemas de fusión con ellos, ¿vale? Pues un horror. Bueno, pues estos lógicamente son generadores de estrés. Es duro, pero muy bonito también, me dicen por aquí. Sí, no te niego que la paternidad es algo muy bonito. Yo ya siempre he dicho que lo mejor que he hecho en mi vida es mi hijo, pero el momento del embarazo, del nacimiento, de lo que te exige a nivel físico, a nivel psicológico, es durísimo. Y no se puede engañar a la gente, y sobre todo a las mujeres, diciéndole que es una cosa maravillosa, bella, en la que todo es fabuloso, todo es fantástico, porque se está engañando. No, es un horror. Vas a conocer niveles de agotamiento físico y psíquico que no has conocido en tu vida. ¿Vale? Estefanía, llegas tarde. Tienes que volver al principio para ver el punto 8 que te dediqué específicamente a ti. Bueno, seguimos. En el ámbito económico, pérdida de ingresos, lógicamente, pues adaptarse a una nueva vida en la que ganas más es muy fácil. Adaptarse a una nueva vida en la que estás más jodido y más achuchado siempre es difícil. Problemas con créditos o hipotecas. Yo soy absolutamente fóbico al compromiso, y en este caso estoy hablando del compromiso económico. Otros os dirían que, y a otros también, pero bueno, no tan fóbico como a este. Es decir, yo no quiero compromisos ni con mi compañía telefónica, ni con mi banco, ni con leches en vinagre. No quiero nada, no quiero tarjetas, no quiero nada, no quiero compromisos. ¿Vale? Un compromiso conmigo mismo, punto, y final. De hecho, es divertidísimo escucharme hablar cuando me intentan vender una cosa de estas. Porque al final algún vendedor le he hecho reflexionar sobre eso. Bueno, lo de los seguros también. Hombre, hay un seguro básico porque me manda la ley algún seguro, pero el resto creo que es jugar con el miedo de la gente, ¿vale? No quiero seguros tampoco. Mira, el único seguro que querría sería el de salud, y no me lo hacen por la enfermedad que tengo, con lo cual ajo y agua, ese no puedo tal. El seguro de salud, perdón, el seguro de salud el seguro de vivienda es obligatorio, porque me obliga la ley, ¿vale? Con lo cual no hay nada que discutir. Coche no tengo, ¿vale? Eso ya se lo dije cuando me amenazaron unos terroristas hace tiempo, que me dijeron, te vamos a poner una bomba en el coche. Yo soy más de tiro en la nuca porque no tengo coche, ¿vale? Con lo cual,
os va a ir mal, así, en ese nivel. Pero bueno. Entonces, compromisos poquitos, ¿vale? Pero bueno, problemas con créditos, hipotecas, etcétera. Bueno, pérdida o daño de propiedades, pues eso, si vuestra casa sufre una inundación o tal, como hace poco la mía, que me cayó de la tubería de tal, y me estresó bastante. De hecho me bloqueé bastante un poco porque es que me da una pereza de la hostia. O sea, todo el rollo este de gestión burocrática es una cosa que a mí personalmente me genera un estrés del copón. No lo soporto, ¿vale? Bueno, en el ámbito social y personal, según los estudios, la cosa que más estrés genera el encarcelamiento, ¿vale? El ser encarcelado, la muerte de un amigo después, para aquellos que tengan amigos y buenos amigos. Yo tengo buenos amigos, no muchos, pero bueno, a ver los haylos. Decisiones acerca del futuro, qué voy a hacer con mi vida, qué voy a estudiar, me van a coger o no en la universidad en la que he pedido, o tendré que acabar en el McDonald's, o qué va a ser de mi vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues eso también genera mucho estrés. Después tener un accidente, ya sea un accidente de coche, un accidente laboral, lo que sea, problemas interpersonales, problemas de carácter sexual, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, eso sería un poco en el ámbito social y personal. Y luego otras situaciones como pueden ser lesiones o enfermedades, que os voy a contar, sobre todo si son enfermedades crónicas o que cursan con dolor o que cursan con pues, cierta incapacitación, etcétera, etcétera. Problemas legales, os puedo contar también, aunque yo reconozco que esto de los problemas legales a mí me la pone un poco dura, ¿no? Y sobre todo porque además creo que se gana experiencia. En el primer juicio, el sinvergüenza que me denunció en el juicio este que tuve con ese, me pilló de nuevas, pero amigo, yo, aparte de que aprendo rápido, siempre me tomo mi cumplida venganza, ¿vale? Así que, bueno, problemas legales también generan estrés. Insisto, el estrés a veces te genera activación y la activación nunca sabes por dónde puede salir. Problemas de pareja, en la que no voy a decir ni mu. Fase evolutiva, en la que estemos, ¿vale? Pues también genera estrés, por ejemplo, determinadas fases evolutivas, ¿no? ¿Qué os voy a decir de los que tengáis hijos adolescentes, ¿vale? Yo cuando me llega un paciente con problemas con su hijo adolescente, le digo, mira, esto es como el sarampión, hay que pasarlo, ¿vale? O como ¿cómo se dice esta? La enfermedad del beso, ¿cómo se llama la enfermedad del beso? Que me chiven por aquí. Mononucleosis, muy bien, un 10. Vale, no, mononucleosis infecciosa, ¿no? Pues hay que pasarlo. Al final no hay nada que tal, bueno, pues puedes paliar un poco los síntomas, pero hay que pasarlo, ¿vale? Bueno, pues siempre digo, mira, el problema es que tu hijo tiene una enfermedad que es la adolescencia y la ventaja que tiene es que es una enfermedad pasajera, es decir, con el tiempo pasa. Ahora, eso sí, también es verdad que ahora dura aproximadamente entre los 12 13 años y los 25 si vamos bien, porque alguno no ha pasado la adolescencia todavía con 40, os doy fe de ello, ¿eh? Bueno, otra etapa horrible a nivel hormonal y que genera mucho estrés, la menopausia, bueno, para las mujeres, por lo que implica la movida hormonal que tienen, etcétera, etcétera. Lo que os decía antes, la depresión postparto, que yo creo que es mucho más generalizada también de lo que dicen. La década de los 40, algún paciente me ha venido a decir, es que estoy en la crisis de los 40, pero eso existe. Mira, yo no sé si existe, es decir, como trastorno o como diagnóstico, no. Pero vamos, que como realidad uno llega a los 40, hace un análisis de su vida y bueno, y eso genera una nueva adolescencia, en los paisanos os garantizo que sí, ¿vale? Las mujeres también, pero es otro rollo. ¿Por qué? Porque yo creo que a los 40 lo que se hace, hay algún estudio sobre eso, pero bueno, poquitos, realmente es una etapa en la que tú haces un análisis de vida, ¿vale? Llevas más o menos la mitad de tu vida vivida y dices, bueno, la situación en la que estoy, esto es realmente lo que quiero. Esto es realmente lo que quiero, esto no, quiero que mi vida siga por este camino, quiero que no, y entonces claro, vienen las movidas, ¿no? Y entonces cuando pues se compra uno una moto, no os quiero contar yo los amigos que se compraron moto a los 40, alguno hay, y bueno, y te vuelves un poco adolescente. Hablo más en nosotros porque lo conozco más, ¿vale? Yo reconozco que aquí, por ejemplo, tengo una visión muy, muy masculina, porque decir, no he tenido, o sea, sí he tenido pacientes, tíos, y además pues, he visto un poco cómo hemos vivido los 40, mis amigos y yo, con las mujeres un poco menos. A las mujeres yo creo que incluso un poco tienen el rollo familiar, sobre todo, lo llevan un poco por ahí, también probablemente porque haya cierta presión social, pero esto es una simple opinión personal mía, ¿no? Pues las que ven que se les pasa el arroz y quieren familia, o las que ven que se han metido en un berenjenal de, pues esto de no es como me lo han contado lo de la familia y entonces a lo mejor quiero otra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya os digo que ahí las mujeres, si queréis poner algún comentario de cómo lo habéis vivido, o las que habéis pasado por ello, si la veis factible, si veis que efectivamente había una crisis de los 40 o si no, pues lo ponéis por aquí y me decís. Pero en los chicos yo creo que funciona un poco así. Bueno, pues estos serían los estresores múltiples, ¿vale?
Luego tendríamos los estresores cotidianos, que son el conjunto de molestias, imprevistos y alteraciones de la rutina diaria, ¿vale? Es decir, y fijaros, estos, o sea, el malestar de todos los putos días, estos son los responsables de desencadenar estrés patológico en un porcentaje mayor del que se ha producido por los estresores únicos y múltiples. ¿Por qué? Porque al final los estresores únicos les pasan a algunos, no les pasa a todo el mundo, y los estresores múltiples, bueno, todos más o menos los pasamos, pero bueno, los vemos casi como puntos de crecimiento o como ritos de paso de determinados momentos, ¿no? Pero tampoco te son tan molestos, porque bueno, digamos que sí, lo sufres, pasas tu duelo para enfrentarte a esa situación y se acabó. Pero la puñeta de todos los días, eso es lo que es muy difícil de llevar, ¿no? Y sobre todo el que se lo toma todo un poco a la tremenda. Entonces, aquí tenemos podemos diferenciar lo que son los problemas prácticos de todos los días, ¿no? Pues la pérdida de las llaves del coche. Javi, estás por ahí. La pérdida de las llaves del coche. A ver si sabemos dónde coño ponemos las llaves del coche. O ponle que quiere decir, hay llaveros de estos que tienen como una especie de wifi que son llaveros para el coche en el que le pones una cosa y cuando lo pierdes le das un botón y suenan. Bueno, pues joder, ponle algo así. Mancharse el traje antes de ir a una reunión o en el trabajo. Ya sabéis que en las bodas se suele decir que hasta que no te manchas no disfrutas de la cena. Doy fe de ello también. Bueno, luego están lo que llaman sucesos fortuitos, por ejemplo, la rotura de un objeto al que le tienes cariño, al que te estás apegado, pues porque te lo regaló no sé quién. Fenómenos meteorológicos, por ejemplo, pues el que haya un mal día, que haga niebla, que haya tormenta. A mí, por ejemplo, lo reconozco. Bueno, es que yo soy muy raro para estas cosas, porque yo cuando quiero calma, en lugar de irme a un parque, me voy al cementerio a dar un paseo. Así que, ¿qué os voy a contar? Un día os contaré la anécdota del tío que me trincó a las 9:30 delante de un panteón en el cementerio, vestido de negro a las 9:30, dando un paseo así, echando un pito porque aquella fumaba y tal. Dice, hola, ¿qué eres? El de electricidad y tal. Lo cojo yo y le digo, no. Me dice, es que había quedado aquí con porque hay no sé qué problema eléctrico, no eres tú el de la electricidad. Yo, no. Bueno, la cara de acojonado que puso, o sea, yo os juro que creo que en algún momento pensó, hostia, esto es un muerto. Y tal. Y cuando ya lo vi así un poco desencajado, le dije, bueno, no soy de electricidad, a ver, no, estoy dando un paseo. Me imagino que es que te resultará raro ver a alguien joven así como yo, vestido de negro a estas horas, quiero decir, por medio de un cementerio. Pero no te asustes, es que simplemente me relajo un poco así, soy un poco raro y tal, y me relajo de un pito. Y me dice, tío, no, si puedes hacer lo que tal. Luego se cruzó conmigo y el tío me miraba así como diciendo, hostia, este. Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Hay fenómenos meteorológicos que generalmente causan mucho estrés, como las tormentas, los días de niebla, etcétera. A otros les gusta el sol. Bueno, pues en mi caso va un poco al revés, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me encantan las tormentas. ¿Vale? Disfrutar la tormenta, sobre todo cuando vivía hace años que vivía en un piso 13 y una tormenta de la de Dios, o sea, verla de ahí era una pasada, ¿vale? Bueno, problemas sociales, sufrir una decepción por parte de alguien querido, ¿no? Pues tener riñas con familiares, riñas con tu pareja, reñir con todo Dios, que te amenacen por redes sociales, que te insulten por redes sociales. Esto va como todo, ¿vale? La habituación al estímulo llega a un punto en el que te la sopla, porque ya, como es lo cotidiano, pues ya ni te afecta. De hecho, yo reconozco que siento cierto regocijo cuando veo a algunos energúmenos ponerse histéricos conmigo, que yo, insisto, con Twitter, que es un poco donde soy un poco personaje y donde saco también esa némesis para hacer un poco el cafre, porque Twitter es la ley de la selva, ya me lo habréis oído miles de veces, ¿vale? Que es como un chigre gigante donde se dicen barbaridades y donde, bueno, pues puedes decir un poco de todo, ¿no? Bueno, pues cuando ves al energúmeno que te pone tal y dices tú, pero bueno, ¿cómo puedo estar afectando yo a este tío hasta tal punto con la de sandeces y tonterías que estoy diciendo? O sea, seamos un poco tal, ¿no? También es verdad que Twitter tiene otra vertiente, que es por lo que yo sigo ahí, por lo que a mí me gusta mucho, que es que te da pie a tener conversaciones decir, muy profundas o muy trascendentes o con un grado de información muy alto, pues con gente con la que nunca pensaste que podrías hablar, ¿vale? Pues eso, imaginaros, yo gracias a Twitter el otro día y a hablar un poco con la mujer de Iker Jiménez, con Carmen Porter, pues el otro día me llamaron para eso, pues para los 5 minutinos ahí en el programa este que hacen de la estirpe de los libres. Vamos, yo no me lo imaginé en mi vida, ¿vale? Bueno, pues da un poco ese juego. Bueno, y a ver si me da tiempo, que me quedan 3 minutos. Los estresores biogénicos, ¿vale? Son los que actúan directamente sobre el organismo, desencadenando la respuesta de estrés, ¿vale? Y pueden ser exógenos, es decir, externos a nuestro propio organismo, como son la ingestión de sustancias químicas, las anfetaminas, la cocaína generan estrés a tutiplén, te ponen como una moto. Si queréis ver, ya sabéis que yo alguna vez he hecho pruebas de este tipo un poco extrañas. Bueno, pues yo efectivamente probé una anfetamina para escribirlo en el blog, solo la tomé, no me gustó mucho, tengo que decirlo, no me gustan las anfetaminas, pero bueno, hubo una vez que tomé no me acuerdo cuál era la marca, pero bueno, la anfetamina de toda la puta vida, y en mi blog, Cancerverus, ¿vale? www.cancerverus.wordpress
wordpress.com, o si lo buscáis en Google, la verdad sobre las anfetaminas, o la verdad sobre el metilfenidato, que es un derivado anfetamínico, probé las dos, ¿vale? Pues podéis ver los efectos que generan, todo marcado, incluso con pautas fisiológicas, de cómo se me incrementaba el ritmo cardíaco, de cómo luego descendía, de las sensaciones subjetivas, etcétera. Mierda, me quedan 27 segundos, así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya me avisa Instagram. Bueno, pues nada, empiezo la semana que viene con los estresores biogénicos, ¿vale? Hablo un poco de cómo se desregula la ansiedad y ya, bueno, de los efectos negativos del estrés, y ya empezamos un poco con técnicas para reducir el estrés, ¿vale? Que os puedan ser de utilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí, hoy te vas a la puta cama con ansiedad, lo siento. Venga, chao.